El tema de esta noche, y que va a ser por varias noches, es un vistazo a la predestinación de Dios. Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Quiero empezar este tema con una introducción, con un sumario de todo lo que vamos a ver, que sí son varios puntos y extenso para que entendamos bien este tema. El tema de la predestinación es un tema complejo, pero es un tema bíblico. En realidad no es ni más ni menos complejo que el tema del infierno, la doctrina del infierno, o la doctrina de la Trinidad, o la doctrina de la doble naturaleza de Cristo, humana y divina, o la exclusividad del cristianismo, en donde se dice que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Cristo. Son doctrinas difíciles todas ellas, pero todas están en la Biblia y debemos estudiarlas porque queremos nosotros pasar todo el consejo de Dios conforme a Hechos 29, 27. La predestinación es uno de estos temas complejos. Dios, desde antes de los tiempos de los siglos, desde antes de la fundación del mundo, predestinó en el libro de la vida a aquellos de la humanidad que habían de ser salvos y que se les llama los escogidos de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas, dice ese versículo. Podemos decir, y algunos piensan, que hay un verdadero conflicto entre el libre albedrío del hombre y la predestinación. En realidad, como vamos a ver, no hay ningún conflicto. El libre albedrío del hombre está dentro de la voluntad de Dios. Cuando hablamos de la predestinación, queremos hacer notar que realmente de lo que estamos hablando es de la soberanía de Dios. Entonces, realmente el tema es la soberanía de Dios. Un Dios poderoso que nadie le enseñó, que no necesita aprender nada porque siempre ha sabido todo, que es omnipotente, omnipresente, omnisciente, que no le da cuentas a nadie y que es el creador y soberano de todo, de toda la tierra, de toda la creación. Todo lo controla, nada le falla, es un ser perfecto, es un ser eterno, nunca tuvo principio, nunca tendrá fin, está fuera del tiempo, está dentro del tiempo, y Él decidió crear al hombre a su imagen y semejanza, conforme a Génesis, allá en el capítulo 1, en el versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Es ese Dios que tiene soberanía, una soberanía absoluta que no tiene ningún límite. Aún el libre albedrío del hombre no podría
ponerle límites a Dios. Dios no crearía un ser que llamamos el ser humano con atributos que limitasen la soberanía de Dios. Ya dejaría de ser Dios. Todo está controlado por Dios, conforme a un plan eterno que Él mismo diseñó, que no tiene cambios, que no tiene desviaciones de ninguna naturaleza. Dios hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere. Dios no me preguntó a mí dónde iba yo a nacer, en qué tiempo iba yo a nacer, qué dones o habilidades iba a tener. Nada de eso. Es un diseño de Dios según el placer de su propia voluntad. Así es la predestinación. En las cosas espirituales es el panorama general. En este estudio nosotros vamos a definir la predestinación, la elección de Dios. Vamos también a ver lo que es en toda su inmensidad la soberanía de Dios, lo que es la providencia de Dios, lo que es el libre albedrío del hombre, que está dentro de la soberanía de Dios. Y vamos a ver la diferencia de este Dios ser divino y este creado, que fue el hombre, limitado, y a través de todos estos conceptos llegar a entender la doctrina de la predestinación conforme a lo que dice la Biblia. La predestinación está en la Biblia. No importa si no te gusta, no importa si no la entiendes, no importa si tú piensas que es injusta, que tú la rechazas, sencillamente está como uno de los temas importantes de Dios y por lo tanto tenemos que verlo y estudiarlo. La soberanía de Dios, que realmente es el tema, es tan importante que si tú de alguna manera la quitaras, pues es la costura de la Biblia. Se deshoja toda la Biblia si de alguna manera quitases la predestinación. Realmente el núcleo de todo esto, el por qué el libre albedrío está muy limitado, es el pecado. El pecado, dice la Biblia, nos ha matado. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios capítulo 2, versículo 1. Y creo que no entendemos la gravedad del pecado. El pecado es tan grave que nosotros no tenemos la habilidad, no tenemos la facultad de decirle sí a Dios. La decisión ya ha sido contra Dios y estamos nosotros no aptos para cambiar esa decisión. Tiene que ser algo exterior a nosotros que nos trae un cambio de esa decisión. Es algo exterior a nosotros que nos hace que pasemos de muerte a vida. Nosotros no estamos ahogándonos en una alberca. Nosotros no estamos en terapia intensiva en un hospital a punto de morir. No, señor. Nosotros estamos totalmente muertos desde que nosotros pecamos. Y entonces tiene que ser algo exterior, sobrenatural, que nos traiga resurrección, que nos saca del fondo de la alberca y que nos resucita a una nueva vida, el nuevo nacimiento que Jesús habla allá en Juan 3. Sí, al no entender bien la gravedad del pecado, como que uno piensa que tal vez, yo puedo buscar a Dios. Romanos capítulo 8, versículos 7 y 8 dice claramente que el hombre carnal no puede buscar a Dios. La carne no puede ir tras de Dios, ni tampoco quiere. Sí, es Dios el que tiene que hacernos venir a esta vida espiritual. Él en su propia voluntad lo hace para aquellos que Él ha escogido.
Bueno, pues sí hay un versículo que quiero poner en esta pequeña introducción, sumario, que es Juan 6:37, que dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Todo lo que el Padre me da, solamente lo que el Padre me da, nadie más. Ellos son los que vienen a mí. Lo que el Padre me da, vendrá a mí, y yo no le echo fuera. ¿Cómo le echaría yo fuera si es el Padre el que me hace que vengan todas estas gentes a mí? Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Es el Padre el que le da al Hijo este gran regalo, conforme a Juan 17, el gran regalo de los elegidos de Dios para con Cristo. El Padre envía a las personas a Cristo. Él es el que pone el poder en la persona para que venga esta persona a Cristo. El hombre no podría venir a Cristo por su propia voluntad, por su propia decisión, por su propio esfuerzo. El hombre tiene su voluntad, claro que tiene su voluntad, pero su voluntad es tan pequeña. Es una pequeña mancha de tinta en este gran inmenso pergamino blanco, una pequeña manchita que se llama la voluntad del hombre y que está limitada por la gran soberanía de Dios. Es como la Tierra en el universo. Busquemos la Tierra en este inmenso universo de billones de años luz y vamos a ver que es nada, algo microscópico en el vasto universo. Así es la voluntad humana. Yo vivo en ella, pero tengo que entender que estoy dentro de la grande, infinita, grandiosa, majestuosa, ilimitada soberanía de Dios, que todo lo rige en todo y en todos. Bueno, pues en este pequeño preámbulo sí quiero decir que tendremos un capítulo de objeciones y argumentos y tú escucharás o has escuchado ya fuertes argumentos contra la doctrina de la predestinación en el hecho de que esta doctrina desmotiva a hablar de Cristo. Para que se presente el Evangelio, ¿para qué lo presento si ya todo está predestinado? Irónicamente, quiero decirte que los más grandes predicadores de todos los tiempos han sido personas que, en agradecimiento a Dios por haber sido elegidos, ellos van y presentan el Evangelio por todos lados, en todo el mundo, con gran fuerza. Y podemos hablar de muchos de ellos. El apóstol Pablo, primero que nada, no solamente predicando por todo el imperio romano, extendiendo el evangelio, sino también en sus escritos en Romanos, en Efesios, en Gálatas, en el mismo Apocalipsis. Agustín, el gran Agustín, obispo de Hippo, allá en el norte de África, en el siglo IV, sus escritos hablan poderosamente a favor de esta doctrina de la predestinación que está en la Biblia, y su controversia que tuvo con Pelagio, que Pelagio decía que es el hombre el que decide. No es el hombre el que decide, decía el obispo de Hippo, es Dios el que realmente decide. Un milenio después, Martín Lutero, el iniciador de la Reforma, allá en el siglo XV, 1520, una persona que también hablaba fuertemente a favor de la predestinación. Y bueno, ¿qué decimos de Juan Calvino, el hombre del milenio? Allí en sus institutos él habla constantemente de la predestinación. Inclusive se supone, dicen por ahí, que él es el padre de la predestinación. ¡Qué absurdo! Y los llaman los calvinistas a aquellos que llevan la predestinación como una doctrina favorable. No viene de Calvino, él nomás la predicó. Fue uno más de los muchos que la predicaron. Realmente no es una invención de Juan Calvino para nada. ¿Y qué podemos decir del conde Zinzendorf allá en 1630, que con su movimiento moraviano pues llevó el evangelio por todo el mundo, grandes misiones llevando el evangelio a toda criatura conforme al mandato de Dios? Un hombre que también predicaba fuertemente
la predestinación. George Whitefield, allá en Inglaterra, que empezó el gran avivamiento, no solo en Inglaterra, sino en Estados Unidos, 1750. Un hombre que predicaba fuertemente la predestinación. Carlos Wesley, con sus 5,000 y pico de himnos que él escribió, no como predicador, más bien como compositor de himnos. Un hombre que en su teología estaba la predestinación por todos lados. ¿Cómo es que fue uno de sus grandes himnos? En Kenneth B., que habla de la predestinación. Y bueno, el príncipe de los predicadores, Carlos Spurgeon, 1850-1880, un hombre bautista, pero que fuertemente también predicaba la predestinación. Y el padre de las misiones, el iniciador de las misiones modernas, William Carey, inglés, 1800, que se fue de misionera a la India. Él tenía la gran comisión de llevar el evangelio a todos lados, agradecido con Dios por haber sido elegido de Dios. Y en este siglo, pues cuántos predicadores no hay también que hablan fuertemente del tema. Bueno, pues con este preámbulo vamos realmente a empezar con el primer punto, que es la introducción al tema. Punto número 1, la introducción al tema. La predestinación es una gran palabra, una palabra muy grandota, un concepto profundo, una doctrina controversial. ¿De qué se trata? La predestinación es una de las doctrinas más sobrecogedoras, exigentes, debatidas de las Escrituras. Como cristiano, seguro que tú ya has oído de alguna manera algo acerca del tema. Y es que la predestinación aparece esa palabra en el Nuevo Testamento. En la Reina Valera, 1960, predestinado, predestinación, de alguna manera aparece 4 veces, 2 veces en Romanos, versículos 29 y 30, 2 veces en Efesios, capítulo 1, versículos 5 y 11. En la Biblia de las Américas aparece 6 veces, también en el pasaje de Romanos 8, Efesios 1, así como en Hechos 28 y 1 Corintios 2, 7. 2 cosas aquí en esta introducción al tema. La predestinación denunciada, la denuncia. Bueno, pues tú has leído muchos predicadores que están bastante en contra de la predestinación, declaraciones desconcertantes. Algunos dicen, por ejemplo, que es una doctrina hecha por hombres, una teoría demoníaca, una distorsión de la Escritura. Otros consideran la predestinación antibíblica, irracional, injustificada, injusta, inmoral, sádica. Uno dice, mi Dios no haría eso. Me niego a adorar a un Dios que hizo eso. Sin duda, la Biblia no enseña el fatalismo. Otro teólogo dice, la más perniciosa doctrina no apta para ser escuchada por ninguna persona. Falsa doctrina, manipulación de la Escritura, doctrina de demonios, doctrina maligna que el hombre ha inventado. Si fuera cierta, la religión, la Biblia, nuestras propias vidas, toda la creación no tendría sentido. Es un juego de palabras sádicas que disfrutan viendo sufrir al hombre. Un insulto a la naturaleza misma de Dios, un Dios amoroso, que si fuera cierto no hay por qué tenerle respeto al ser divino. Una de las más horribles herejías cristianas en el destino espiritual
de todo el mundo, que ha sido predestinado desde antes del principio de los siglos. La denuncia. La cautela. Dentro de ese punto 1, la cautela. Aún los más fuertes defensores de la predestinación reconocen su dificultad. Juan Calvino, 1509-1564, se refiere a ciertos aspectos de la doctrina por medio de una frase: decretum horribilis, decreto horrible. Con esto él quiere hablar de la posibilidad aterradora de la predestinación acerca de los no elegidos. Bueno, pues la Confesión de Fe de Westminster, 1646, que fue la recapitulación de la Reforma para poner en escrito lo que la Reforma estaba diciendo, en qué creía conforme a las doctrinas de la Biblia, llama a la predestinación un gran misterio, declarando que la doctrina de este gran misterio de la predestinación debe ser manejada con especial prudencia y con mucho cuidado, allá en su cláusula 3.8. Después el famoso teólogo Francis Turretin, 1623-1687, advierte que esta doctrina debe ser enseñada con sobriedad y prudencia para que evitemos riesgos de desviación, reconociendo que hay una gran necesidad de prudencia y de profundo estudio. La predestinación no debe ser tratada ligeramente, tampoco descartarla porque es difícil de comprender enteramente. Como yo podría entender completamente todas las cosas de Dios. ¿Quién soy yo?, dice Romanos capítulo 9, allá por el versículo 20, dice aquí que habla fuertemente de la predestinación. Dice, pero me dirás, dice aquí en el versículo 20, mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Bueno, pues vamos en el punto 2, vamos ahora a entrar a entender la naturaleza de Dios y la naturaleza del hombre. Y hay que entender eso bien porque la predestinación tiene que ver mucho con esto. ¿Cómo puede mi mente desconchinflada, desordenada, realmente en muy mal estado, completamente entender la gran mente de Dios, cuando el hombre y Dios son tan diferentes, el creador y el creado? Necesitamos entrar en estos temas antes de entrar en el tema mismo de la predestinación para que progresivamente pongamos fundamentos para entender esta doctrina. Por lo tanto, pues entramos en el punto 2, la naturaleza de Dios y su relación con el hombre. Al punto número 2. La doctrina de la predestinación es una doctrina demandante. Es difícil el comprenderla tanto intelectual como moralmente. Intelectualmente deja compleja nuestra racionalidad al tratar de comprenderla desde su punto de vista global. Moralmente es alarmante afirmar la soberanía absoluta de Dios a la luz de la perversidad moral del hombre y la condición social del mundo. Nuestra dificultad con la predestinación surge del concepto de la naturaleza de Dios y la naturaleza del hombre.
Entonces, dentro de este punto número 2, hablemos de la naturaleza de Dios primero. Inciso A. Comenzar enfocándonos en la naturaleza misma de Dios. La predestinación es una función de su mente y de su voluntad, lo cual controla todo lo demás. Queremos empezar diciendo que Dios es infinito y eterno. Nuestro problema principal para entender la predestinación es que crudamente nos confronta con la mente y los caminos de Dios. Él es infinito en espacio, Él es inmenso. Él está más allá del tiempo, Él es eterno. Y para hacer las cosas más difíciles, Él es santo. Él es cualitativamente perfecto en todo su ser, en todos sus caminos, en todo momento. Por lo tanto, por la naturaleza misma del ser de Dios, al enfrentar la predestinación, simpatizamos con el sencillo predicador que confesó: no se puede desenroscar lo inescrutable. En las declaraciones de la Confesión de Fe de Westminster, 1637, allá en el cláusula 201, no hay sino un solo viviente Dios verdadero, que es infinito en su ser y perfección, un espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, partes y pasiones, inmutable, inmenso, eterno, incomprensible, todopoderoso, el más sabio, más santo, más libre, más absoluto, trabajando todas las cosas según el designio de su propia inmutable justicia para su propia gloria. Y bueno, no quiero entrar en todas estas cláusulas de la Confesión de Fe de Westminster, 1637, sino a lo mejor nada más decir, cláusula 701, la distancia entre Dios y la criatura es tan grande que a pesar de que las criaturas racionales le deben obediencia a Él como su creador, sin embargo, nunca podrían obtener frutos de Él como su bendición y la recompensa, sino solo por la mera condescendencia voluntaria de parte de Dios, que Él se ha complacido en expresar por medio de su pacto. Cláusula 1605, la distancia infinita que hay entre Dios y nosotros, y tiene mucho que hablar de todo eso. Así que Dios no es simplemente más grande, más poderoso que nosotros, como una cuestión cuantitativa. Él no es solo cuantitativamente, infinitamente más vasto, sino que es cualitativamente diferente, en que Él existe en el reino eterno más allá de nuestra experiencia y de nuestra comprensión. En términos de su inmensidad espacial, Dios está más allá de cualquier limitación de espacio, de tal forma que nos constriñe. Consecuentemente, está más allá de nuestra capacidad de concebir plenamente a este ser absoluto. Él no es simplemente cuantitativamente inmenso, como el monte Everest, que surge imponente sobre nosotros, en un mundo que ni aun como el universo mismo, indescriptiblemente enorme, contiene más de 125,000 billones de galaxias, siendo la nuestra muy pequeñita. Él es un ser infinito que el mismo universo no lo puede contener. No está confinado por sus límites. El universo es nada comparado con Dios mismo. Los astrónomos creen que el universo tiene 156,000 millones de años luz. Y Él es el creador de todo eso. Y bueno, ¿para qué te cuento? La etimología de la palabra infinito se deriva de la composición de dos palabras,
sin fin. Y significa no hay limitaciones. Sin límite, inmensurable, sin fronteras, sin final. El año luz, pues tú sabes lo que es un año luz. La luz viajando a 300,000 kilómetros por segundo, pues ¿cuánto viajaría en un año? Y si hablamos de billones de años, pues es algo totalmente incomprensible en el espacio. Job 11, 7 al 9. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos, ¿qué harás? Es más profunda que el Seol, ¿cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Primera de Reyes 8:27. ¿Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener. Después, Salmo 139, 7 al 10. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Jeremías 23:24. ¿Se ocultará algo, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Su entera esencia indivisible está presente en todo momento del tiempo, con toda plenitud en cada punto del universo. Por tanto, los ojos del Señor están en todo lugar, dice el versículo de Proverbios 15:3. No hay cosa creada que no se manifieste en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Hebreos 4, versículo 13. Pues así es. Dios está más allá de las limitaciones del tiempo, del espacio, tal como nosotros lo experimentamos. Él nunca tuvo un comienzo. Él nunca tendrá un fin, a pesar de que nos gobierna en el mismo tiempo. Génesis 1, 14 al 16. Él enumera nuestros días. Job 14, 5. Él mismo está más allá, por encima del tiempo. Por otra parte, siendo este Dios eterno, sus pensamientos, sus propósitos son eternos y sin sucesión, siendo uno solo e inseparable para siempre. Él nunca aprende nada ni tampoco olvida nada de lo que él sabe. Isaías 57:15, porque así dijo el Altísimo, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Job 36:26, he aquí Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. Salmos 92, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Apocalipsis 1:8, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Bueno, pues hablamos entonces ya de que Dios es eterno, infinito, pero Dios también es independiente, pues lo podríamos poner como inciso B. A diferencia de nosotros, Dios es absolutamente independiente. Él existe por sí mismo, sin ninguna referencia o dependencia de nada. Él es absoluto, existente por sí mismo y es el fundamento mismo de todo ser. Nosotros somos seres dependientes. El origen de nuestro ser y de nuestra continua existencia está fuera de nosotros mismos, como lo expresa la Confesión de Fe de Westminster
1637. Dios tiene toda la vida, la gloria, la bondad, la santidad en sí mismo y viene de Él mismo. Él es único y todo suficiente. No tiene necesidad de ninguna criatura que Él ha creado y ninguna gloria deriva de ellas. Él solo manifiesta su propia gloria en, por, para y sobre ellas. Él es la fuerza única de todo ser viviente, de quien y a través del cual y para quien son todas las cosas, y tiene el dominio soberano sobre ellos para hacer por ellos, para ellos y sobre ellos lo que le plazca. Delante de Él todas las cosas están abiertas y manifiestas. Su conocimiento es infinito, infalible e independiente de toda criatura, de modo que no está supeditado a nada. Cláusula 2.02. Dios se revela a Moisés con esta poderosa declaración allá en Éxodo 3.14. Y dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Esto habla de nuestro Creador en términos de su eterna autosuficiencia, muy diferente a nuestra experiencia como criaturas dentro del tiempo y de dependencia física. La Biblia claramente presenta y constantemente mantiene la distinción fundamental entre Dios y el hombre, afirmando la distinción fundamental creador-criatura. Voy a reiterar a través de todo este estudio la teología básica basada en la Biblia, que sostiene una realidad de dos niveles: Dios por encima de todos y lo creado. Romanos 1.25. Por lo tanto, la Escritura apropiadamente abre con una afirmación profunda sobre todo esto. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, Génesis 1.1. Y esto distingue a Dios y la creación, mostrándolo a Él ya existiendo cuando todo lo demás empieza a ser creado. Dos niveles que se enfatiza en muchas partes de la Escritura. Isaías 40, 21 al 26. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os ha sido dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todos llama por sus nombres. Ninguno faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Juan 5:26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Hechos 17:25. Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Pero como si fuera poco, no solamente es infinito y eterno, inciso A, no solamente es independiente, inciso B, Dios es perfecto, inciso C. Dios es absolutamente perfecto en todo su ser y en todo su conocimiento, sabiduría, voluntad, caminos. Él es absolutamente libre de todo defecto. No hay imperfección en Él o amenaza que lo confunda.
Él existe en majestuosa excelencia absoluta y Él es el estándar de la perfección sin que le falta nada que desee. Números 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Deuteronomio 32, 4. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Estoy repitiendo el mismo versículo porque aquí está 2 veces. Bueno, Salmo 18, 30. En cuanto a Dios, perfecto en su camino, y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. Malaquías 3:6. Porque yo, Jehová, no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Mateo 5:48. Sed pues perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Santiago 1:17b. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios es infinito, entonces, eterno, independiente, perfecto, magnífico y todo glorioso. Él es distinto de todo lo demás en el universo, por lo tanto, totalmente único. Bueno, ahora vamos a ver la naturaleza del hombre, para que veamos la gran diferencia entre Dios y el hombre. El hombre pequeño, imperfecto, yo creo que todos estamos de acuerdo en que hay una diferencia fundamental entre Dios y el hombre. Y bueno, esto no es particularmente exclusivo de la teología de la predestinación. Sin embargo, para que nosotros podamos abordar cuidadosamente el tema de la predestinación, debemos construir el sistema doctrinal completo, hablando de Dios y también hablando del hombre. El hombre, un ser finito, temporal, así como su condición. Pecador, caído. Muy bien, pues hablando de todo esto, aquí la Confesión de Fe de Westminster de 1637 tiene una serie de cláusulas que hablan del hombre y su pecado. Por ejemplo, la 504, el pecado procede solo de la criatura y no es de Dios, que siendo el más santo y justo, no es ni puede ser el autor o aprobador del pecado. Cláusula 601, nuestros primeros padres, siendo seducidos por la sutileza y tentaciones de Satanás, pecaron al comer del fruto prohibido. Su pecado, Dios le plació, de acuerdo a su sabio y santo consejo, permitirlo, teniendo un propósito para ordenarlo para su propia gloria. Y bueno, aquí en el estudio escrito te pondré todas estas cláusulas. La 903, el hombre, por su caída a un estado de pecado, ha perdido por completo toda capacidad de voluntad para cualquier bien espiritual que acompaña a la salvación. Así que el hombre, un hombre natural, siendo totalmente reacio a ese bien y muerto en pecado, no puede por su propia voluntad convertirse o prepararse para ello. 1605, no podemos por nuestras mejores obras merecer el perdón del pecado o la vida eterna de la mano de Dios, en razón de la gran desproporción que existe entre ellos y la gloria futura, y la distancia infinita que hay entre nosotros y Dios, a quien
Por ello, no podemos ni pagar ni satisfacer la deuda de nuestros pecados anteriores, pero que cuando hemos hecho todo lo posible, no hemos hecho más que lo que debemos y somos siervos inútiles. Y así con todo esto vemos que el hombre primero es finito, le podríamos poner ahí en el hombre el inciso A, el hombre es finito. El hombre está limitado en su ser y poder, es infinitesimamente pequeño en comparación aún con su entorno físico como es el universo. Y comparado con Dios, pues qué decirlo, es menos que nada. Job 38, del 1 al 5. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? Job 40, del 1 al 4. Además respondió Jehová a Job y dijo: ¿Es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda esto. Entonces respondió Job y dijo a Jehová: He aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. He aquí que las naciones le son como una gota de agua que cae del cubo, dice Isaías 40, de 15 al 17, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. Romanos 9:20, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? El hombre no solamente es finito, el hombre también es temporal. Aunque el hombre fue creado a imagen de Dios, Génesis 1:26, Colosenses 4:10, y puede hacer cosas maravillosas, está limitado por restricción de tiempo. Tales restricciones acortan nuestra capacidad de comprender la enormidad del mundo y del universo. Simplemente no tenemos suficiente tiempo para plenamente dedicarnos al estudio de todas las cosas de Dios. Job 14, 1 y 2 y 5. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado. Huye como la sombra y no permanece. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Salmo 90, 3 al 6. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Salmo 103:15. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo. Isaías 47. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Santiago 4:14, porque ¿qué es la vida? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Muchos versículos. El hombre también, como otro inciso, es un ser que está caído. La teología de la Reforma
tiene la concepción mucho más fuerte sobre la enormidad del pecado que las teologías no reformadas, que toman el pecado mucho más ligeramente. Y es que no entendemos el concepto debido de Dios mismo, de donde fluye toda la predestinación. Y también se basa en un profundo compromiso hacia la palabra de Dios, aun cuando nos asusta o nos abruma. La teología correcta de la Reforma se aferra a la depravación total del hombre. Y esta doctrina no solo enseña que todos los hombres son pecadores desde su concepción, sino subraya la profundidad y la extensión del pecado. Y aquí es muy importante este punto. El pecado afecta todos los aspectos del ser humano, no solo su voluntad, sus emociones, su deseo, su fuerza, sino incluso también su intelecto. La doctrina de la depravación total del hombre no implica que el hombre sea tan malo como puede ser, ya que la gracia de Dios, la gracia natural de Dios hacia todos los hombres, impide el dominio absoluto del pecado mientras el hombre está en la tierra. Solo en el infierno, cuando la gracia de Dios esté totalmente removida, finalmente el hombre será puramente malvado. Todos los hombres son pecadores. Aún los hombres no son intrínsecamente buenos, ni nacen con una condición neutral. Y hay muchos versículos que hablan de todo esto. Perdón que vaya tan rápido, pero es que es tanto material y sí quiero decirte los versículos para que tú después los estudies y tú puedes pasar rápidamente por ellos ahorita o estudiar varias veces, tomar nota de todo esto. Todo este estudio está en diferentes pistas para que tú puedas pasar de una pista a otra según vayas estudiando todos estos conceptos. Segunda de Crónicas 6:36b. Si pecaren contra ti, pues no hay hombre que no peque. Salmo 133. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Salmo 143:2. Y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Romanos 3:11 y 23. No hay quien entienda. 3:11. 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Primera de Juan 1:8 y 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. La Biblia claramente enseña la condición inherente de la caída del hombre como la fuente de su bajeza moral, aún desde el momento de la concepción. Como pecadores innatos, tenemos una tendencia interna a rebelarnos contra Dios. Génesis 8:21. Porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Job 14:14. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Salmo 51:5. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Salmos 58:3. Se apartaron los impíos desde la matriz. Efesios 2:3. En los cuales también todos nosotros,
Vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pues así es, el hombre es un ser caído. Toda nuestra naturaleza está totalmente corrupta por el pecado. Nos hace depravados en todos los aspectos de nuestro ser. El pecado no es una enfermedad que nos entorpece intermitentemente. Es una corrupción moral que nos corrompe permanentemente. Efesios 2, 1 y 2. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pues sí, somos depravados desde nuestro corazón y nuestras tendencias morales, Jeremías 17:9, nuestra voluntad, Juan 5:40, especialmente con respecto al entendimiento de la predestinación, debemos observar que nuestra mente y nuestros procesos de pensamiento están caídos, están corruptos. Nuestra mente está desconchinflada. Efesios 4, 17 al 19. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la naturaleza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Muy rápido me he ido en estos primeros puntos. El pecado afecta a nuestra noción de nosotros mismos, nuestros derechos, nuestros valores, nuestras obligaciones, moral, todo. Altera nuestra entera concepción del mundo y de Dios mismo. Nuestro deterioro con respecto a estos temas hacen naturalmente difícil para nosotros el entender y aceptar algunas de las doctrinas difíciles de la Escritura. Sí, Dios y el hombre son realmente muy, muy diferentes. Debemos pues esperar que nuestra condición finita, temporal, caída, en gran medida estorba nuestra capacidad para comprender a nuestro Creador, infinito, eterno, perfecto. ¿Cómo podría ser? ¿Cómo podría ser de otra manera? Por lo tanto, nuestro punto de vista cristiano, fuertemente basado en la Biblia, espera algunos misterios al contemplar a Dios y a sus caminos. Si pudiéramos plena y fácilmente entenderlo, sería menos de lo que Dios revela de sí mismo y menos de lo que espera nuestra teología. Bueno, esta conclusión debe prepararnos para ser abrumados cuando tratamos de comprender al Dios eterno y a su plan eterno. Como dijo el apóstol Pablo en Romanos 3:4, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Job 40, 4 y 5, he aquí que yo soy vil. ¿Y qué responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar.
Pero reconocer el misterio de Dios no es solo una implicación teológica. En realidad es una observación exegénica de la clara y directa revelación de la Escritura, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número. Job 5:9. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios y llegarás a la perfección del Todopoderoso? Job 11:7. ¿Oíste tú el secreto de Dios y está limitada a ti la sabiduría? Job 15:8. Job 37:5. Truena Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Job 42:1-4. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego, y hablaré, te preguntaré, y tú me enseñarás. Salmo 103:11. Porque como las alturas de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Salmo 139:6. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Bueno, pues ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿Quién le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Isaías 40:13-15 y 28d. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice Isaías 55, versículo 8. Ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello que yo la envíe. Ese fue Isaías 55, 8-11. Romanos 11, 33-35. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? 1 Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Un versículo más, Efesios 3, 8 y 10. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos, que crió todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Hay una gran diferencia entre la naturaleza de Dios y la naturaleza del hombre. Vamos a estar contemplando la desafiante doctrina de la predestinación y tenemos que abordarla con mucho cuidado. Así presentamos la naturaleza de aquel que predestina, que es Dios, y de aquel que es predestinado, que es el hombre.
Nuestro análisis muestra que cuando nosotros reflexionamos en Dios seriamente, somos sobrecogidos por su ser infinito, eterno, perfecto. Nuestro estudio de Dios se hace más notable cuando nos damos cuenta de las propias circunstancias y condición como criaturas finitas, temporales y ciertamente caídas. Una adecuada comprensión de la doctrina de Dios y de la doctrina del hombre nos lleva a esperar misterios en la persona y en los caminos de Dios. Esto es exactamente lo que experimentaremos al estudiar la desconcertante doctrina de la predestinación. Por desgracia, muchos cristianos no consideran cuidadosamente estos asuntos y ligeramente la rechazan apresuradamente, sin comprensión, reprensiblemente. Y entramos entonces al punto número 3.